Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los amigos que nos siguen en Twitter, en Instagram y en Facebook, pero sobre todo gracias a aquellos que diariamente están en sintonía con nuestro canal de YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD en YouTube es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que realizamos en compañía de don Gustavo Ramírez Merán. Yo soy Opniel Ramírez y estaremos rumbo a las 9 de la noche diciendo lo que pensamos sin importar a quién le duela. Gracias a los dominicanos de aquí y a los que están allá por sintonizarnos a través de www.noticias16.com.do. Gracias a los que nos siguen en el cable local, en el canal 16 de Altiz y en el canal 18 de Claro. Esto es De Primera Mano RD. En noche, Gustavo Ramírez Merán, en noche de martes. Bienvenido, 12 de octubre. Hoy cumpliría año Amin Abel Hasbún. Tristemente. Intelectual, ingeniero, arquitecto, brillante, dirigente revolucionario, sobre todo un paradigma para la juventud de estos tiempos, que en vez de seguir a Amin, siguen a Toquicha y a una vaina que se llama Los Foques. Vi un amigo tuyo hoy exhibiendo una foto muy orondo. El que no sabe para dónde va termina mal. No es amigo mío, porque los amigos míos no hacen relaciones Es amigo tuyo, dañinas. es amigo tuyo, pero no lo voy a decir en el aire porque le tengo afecto. Ah, pues eso es Dari Terrero. Si fue Dari Terrero es un charlatán que anda con Alofoque. Te quiero y te amo, tú lo sabes. En defensa de Dari voy a tener que decir quién fue entonces. Pues dime quién fue. Yayo San. Ah, no, ese es amigo mío. Amigos televidentes, gracias por este encuentro. Yo pensaba que era Dari Terrero, que yo lo vi. No, que Dari priva. No, yo lo vi con el cerebro. ¿Cerebro de qué? Que pues Dari Terrero Pero está... con el cerebro en carretilla. Parece que estaba tirando trago ese día, Dari. No, pero Dari vamos a tener problemas porque Dari el primer farandulero, pues hasta ahí no puede llegar. Amigos, esto es martes 12 de octubre del año 2021. Un día como hoy llegaron a las huestes colombinas, Día de la Raza, no sabemos de cuál, pero si de la extinguida o de la extinta o de las nuevas. Gracias por este encuentro de esta noche. Esto es De Primera Mano RD, canal Noticias 16 de Altiz, 18 en Claro y en las redes de internet, de YouTube, Instagram, Facebook, todos los días. Aquí estamos. Con todo menos con miedo, bajo lluvia, una lluvia fuerte que está llenando de agua, de pozos, de lagos y lagunas, la ciudad capital. Aquí estamos, frente a ustedes y con ustedes, con todo menos con miedo. Camarada Daniel, esa camisa está en la frontera de... Es rosada. Ok, es rosada. Estamos en el mes del cáncer, ¿verdad? Así es, la lucha contra el cáncer. Presumo Por eso presumo que tu camisa es en honor a es así, así es. Aquí es estamos. una muestra de solidaridad por todos aquellos pacientes que tienen que transcurrir por esa situación tan terrible. Sí, penoso. Mira, mi querido hermano Gustavo, hoy vamos a tratar dos temas fundamentales. En la primera parte hablaremos de la situación de la reforma fiscal y en la segunda parte hablaremos de un desastre que hay en el Tribunal Superior Electoral. Pero vamos a empezar por la reforma fiscal. Miren, no cabe duda de que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno en un momento de crisis económica. La pandemia del COVID-19 ha golpeado al mundo entero. Por primera vez y por muchos años, Gustavo, no había algo que sacudiera a la raza humana de una forma tal que los seres humanos tuviésemos que arrodillarnos ante ello. El COVID-19 lleva millones de personas muertas y millones que nos ha afectado, que hemos sido infectados
y que por la providencia divina hemos superado, aunque hemos quedado con achaques y situaciones después del COVID, pero también el COVID dejó una terrible sensación en la situación económica mundial, una recesión, como dicen los economistas. El gobierno del presidente Abinader tuvo que asumir algo que le dejó el gobierno del señor Medina, y fue el tema de los programas sociales con la finalidad de que no quebraran las empresas. Estoy hablando de los programas Quédate en Casa, para ti, ¿cómo que se llamaban los otros? Bueno, esos programas. Quédate en casa, que te llevamos el pan. Del penco. Sí, Bueno, todos esos programas tenían la finalidad de ayudar a los empresarios y a los trabajadores a subsistir y a los empresarios a que no quebraran sus empresas. Bueno, arrancó y cuando Luis llegó tenía que mantener por un tiempo esos programas. Un tiempo después el mismo presidente explicó que era difícil mantener esos programas porque el país estaba en un estado difícil, la crisis económica nos había golpeado. Ahora que las cosas van volviendo a la normalidad, no hemos vuelto al 100%, pero van caminando, se plantea el reto o de colocar más impuestos o de sucumbir y quebrar el país. Lógicamente, el gobierno tiene que ser racional y entender que hay que buscar la forma de colocar más impuestos. Y por eso es que dentro del paquete de reformas que el presidente de la República ha puesto en manos del diálogo nacional, que ya lo sacaron del diálogo y lo mandaron al gobierno, y el gobierno lo va a mandar al Congreso. Bueno, una ecuación que a veces uno no le entiende, pero dentro del proceso está el tema de la reforma fiscal. ¿Qué ha sucedido, Gustavo? Se filtró un documento que ayer vi al vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, salir a decir que habría sido un error, no un error, sino que habría sido falso ese documento que se filtró y que el gobierno no tenía la intención y que eso no era algo oficial y que no tenía que ver con el presidente. Bien. Ahora bien, queda el mal sabor de que miente y algo le quede en la mente a la gente. La gente ya está, el ciudadano ya está prejuiciado con la reforma, porque lo que se ha hablado de la reforma hasta ahora lo que hace es que pone a la clase media frente a la pared y le dice levanta los brazos y saca los cuartos de los bolsillos, que yo te voy a sacar los cuartos. O sea, la situación pone a la defensiva a la clase media. Y he tenido conversaciones con muchas personas y el primer argumento que utiliza mi querido hermano Gustavo, amigos televidentes, es que cómo usted puede hablar de impuestos a los pobres y a la clase media y sin embargo a los que tienen mucho dinero usted le da exenciones. Exenciones es que le libera del pago de impuestos o le regala ciertas facilidades. Por ejemplo, empresas como ¿quién? Como Barrick Pueblo Viejo, como Falcondo Estrata Níquel, muchas empresas, cerveceras, entre otras, tienen exenciones de impuestos y le dan facilidades hasta con el combustible. Incluso hasta el sistema tarifario eléctrico de aquí, hay clientes regulados y clientes no regulados. Hay clientes que consumen una cantidad de kilovatios que ya esos clientes la tarifa es más barata, que son los industriales, los empresarios, entre otras cosas. ¿Qué es lo que la gente está diciendo? No, lo que pasa es que la gente dice que el que tiene más debe pagar más. La gente ni asimila, ni entiende, ni piensa que los que tienen más deben pagar menos o deben continuar pagando menos y que entonces los pobres jodidos, los que tienen dificultades hasta para llegar a fin de mes, se le cargue con más impuestos. Y yo pienso, Gustavo, que este es el primer talón de Aquiles del gobierno. El presidente tiene un reto muy serio ante sí.
Hablar de impuestos en un país con tantas situaciones económicas es como jalarle la oreja a un perro. La gente no va a reaccionar bien. No importa de la forma que usted lo piense, lo articule, lo explique, lo analice. La gente no entiende cuando tiene que pagar más. ¿Por qué? Porque si apenas estoy esforzándome, Gustavo, por llegar a final de mes, ¿cómo es posible que ahora vengan más impuestos en las telecomunicaciones, en los colegios? Se transfiere lógicamente a los alimentos, a lo que comemos diariamente. O sea, todo es un tinglado de cosas que al final reducen la capacidad de adquisición de los más pobres. El presidente ha sacado el tema del pacto fiscal, del diálogo nacional, porque sabía que en ese diálogo, sin lugar a duda, el tema del pacto iba a fracasar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con el tema del pacto eléctrico, del pacto fiscal o de la creación de más impuestos? O algunos dicen de la bajada de ciertos impuestos, lo que el gobierno proponga. Lo primero que hay que establecer, Gustavo, es quitarle todas esas exenciones que hay a los grandes toros de este país. Pero tú no me puedes decir, vas a grabar a mí, mientras hay grupos económicos que tú le liberas de pagar miles de millones de pesos anuales, cientos de millones de dólares. Hoy yo escuché a mi amigo, el señor Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio, que es mi amigo, pero debo hacerle una crítica porque yo tengo que ser objetivo. Hito dice que las mafias en el sistema de los combustibles se acabó. Yo creo que Hito se equivoca. Eso no se ha acabado, mi querido hermano. Al contrario, el mismo tema de las exenciones es parte de la mafia que opera dentro del sistema de los combustibles en República Dominicana. Hito, hasta que José del Castillo Sabiñón, senador por Barahona, no caiga preso y lo presionen y diga 2 o 3 de lo que operaron en esas mafias con él, no se ha terminado la mafia de los combustibles. Yo hoy escuché, Gustavo, al señor Juan Uvieres, presidente de Fenatrano, que hablaba de las mafias que existen, por ejemplo, en el gas licuado de petróleo, Gustavo. Aquí a una empresa famosa le construyeron un gasoducto por 300 o 400 millones de dólares que al final el Estado Dominicano terminó pagándoselo para su propio beneficio. Que esa gente, ¿cuánto han pagado de ese préstamo? Ni un chele. ¿Cuánto interesa? Ni un chele. Los pobres pendejos somos los que le pagamos para que esos tigres se hagan más ricos. Fueron tan torpes, eso vaya a la justicia en los próximos días. Me dicen que el doctor Domingo Rojas Pereira está preparando una querella. Había un negocio en Miami, Gustavo, que traían gas licuado de petróleo aquí, el transporte, a 0.50 salía, creo que era, el galón. Y ellos agarraron y fueron, hicieron un negocio, un chanchullo como intermediario, y pusieron 2.50 solo en el transporte, en el flete. Ellos se ganaban $2 y le daban 50 centavos a la compañía. A la compañía. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, por eso digo, el tema de la reforma es un tema delicado. Ojalá y el presidente de la República, los asesores del presidente de la República, lleven por buen camino este tema. Este es un tema espinoso, porque estamos hablando de meterle la mano en los bolsillos a los que menos tienen. No, a los que no tienen nada. A los que ya no le queda, miren, más que la vergüenza para ir a pedir prácticamente. Entonces, cuando le hablan de ahora, no, que vamos a hacer tal cosa, yo creo que el presidente tiene que meditarlo bien, analizarlo, ponderarlo. Ya la oposición le está cayendo arriba y le está sacando el filo más negativo al tema de la reforma, porque le está diciendo al gobierno
que le están poniendo más impuestos a los pobres para beneficiar a los ricos que están en palacio. Y yo creo que eso es una imagen que el presidente no puede darse el lujo de que le quieran pegar. Mira, Oriel, yo pienso que el presidente, que creo que es economista, Sí, así es. que es economista de profesión, debe tomarse el tiempo necesario y el tiempo suficiente para analizar y buscar las aristas y las alternativas de evitar que el propio gobierno colapse. Porque aunque aquí se gobierna con encuestas de niveles de popularidad y que si cada cierto tiempo alguien dice que el presidente de turno es el ser humano más popular de la bolita del mundo, en la realidad, en la práctica y la historia registra de que no es así. Estamos hablando de un tema muy delicado, de que se está jugando con la opinión pública y jugando con temas que pueden ser, o no que pueden ser, que son acercar un fósforo o un encendedor a un barril de pólvora o a un tanque de combustible de alto octanaje. Los dominicanos tenemos 2 años y algo pegados de la pared, todos hemos perdido dinero, de la misma manera que todos hemos perdido amigos y familiares en esta crisis sanitaria que nos ha arropado y nos ha diezmado. Nosotros tratamos de hacer opinión pública con niveles de responsabilidad. Cada país tiene una realidad y cada tiempo tiene su propio tiempo, su propia realidad. ¿Se necesita más dinero para dinamizar y para mantener a flote el Estado Dominicano? Sí, todos estamos de acuerdo, porque los productores agropecuarios, agrícolas, están quebrados o están lesionados, porque los importadores de mercancía de cualquier naturaleza vieron mermar sus negocios, porque el Estado en sí tenemos situaciones serias de producción y de circulante de dinero en las calles. Los importadores de vehículos tienen los dealers, los negocios llenos de vehículos porque hace 2 años nadie compraba un vehículo. Todos estamos pegados a la pared. Pero a veces hay que volver hacia atrás. Y como decía John Dos Passos, a veces hay que buscar en la arena movediza del pasado el aliciente del presente. Si se dinamiza la economía básicamente con obras públicas, incentivar las obras públicas, aunque sea con préstamos, eso dinamiza la economía dominicana. No es una fórmula mágica, pero eso puede dinamizar la economía dominicana, porque a pesar de que la mano de obra que interviene en esas obras públicas, más del 90% son de extranjeros en condiciones irregulares en el país, también es cierto que alguna parte de ese dinero que se va también del país en remesas y que solo se benefician las empresas que hacen grandes negocios cobrando hasta un 7 y un 8% de comisión por mover 20 pesos de un lado a otro. O sea que hay que sincerizar la economía. Y hay otro tema de una economía subterránea que hay en este país, un mercado subterráneo del dinero, del dólar, que es un tema de seguridad nacional y no lo voy a decir aquí porque espero comunicarle la información que tengo a algún estamento que tenga que ver con este tema, porque el dólar están jugando con que lo subimos, lo bajamos, y eso crea un desbalance serio en la economía y una desestabilización del Estado. Y hay un sector en las sombras que está haciendo eso. Ahora, es inminente la reforma. Si es inminente la reforma fiscal, hay que tratar, señor presidente, amigos que gobiernan, de que los que menos tienen sean quienes menos sufran las consecuencias. Pero eso es un eufemismo, eso sería yo jugar al ingenuo o al ignorante. Al fin y al cabo, los impuestos los pagamos los consumidores finales. Y aquí hay un tema de una economía desigual. ¿Por qué? Podría ser justa, pero no es equitativa.
el mismo combustible que el camarógrafo de este canal en este momento compra a 260 pesos el galón, ese mismo combustible, a ese mismo precio, lo consume el dueño del Banco Central, porque es el dueño de eso. Un policía que gana 12,000 pesos, 11,000 pesos, la gasolina que le echa a su motor es del mismo precio a la motocicleta que el que consume el dueño, presidente de cualquier banco, de esos que manejan masas de dinero incalculables. Entonces, eso es legal, ahí hay justicia, pero no hay equidad. La tarifa eléctrica que consume un muchacho que se pasea en un carro de mucho lujo aquí en el casco urbano del Distrito Nacional es la misma tarifa eléctrica de la gente de la Ciénaga, de los guandules, de los Tres Brazos, de los Tres Ojos, de los mulos en la Romana, de Batey 5, Batey 3, Batey 4, Batey 1, entre Neiva y Barahona. Es la misma tarifa eléctrica para el pobre paupérrimo y para el rico que vive en la estratosfera. Vamos a revisarnos, porque eso no es justo. No es justo que el que tenga un bombillo, cuando le calculan, debe pagar en términos proporcionales lo mismo que paga aquel que tiene helipuertos en el penthouse de la torre donde vive. Eso no es justicia. Y este pueblo necesita justicia social. Justicia social. Y para eso hay que hacer reformas, sí, reformas serias. Pero para eso hay que pensar en los más pobres. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, En Gustavo? los más pobres, que somos más. Hace mucho tiempo se habló, y el PLD, eso fue una de las cosas que la gente se hartó, que hablaba de que le había logrado un desarrollo económico, de No, que que no, nosotros que aquí no había pobres. crecíamos. Danilo fue tan charlatán, Danilo Medina, que dijo que sacó a 1,5 millones de personas de la pobreza. Y yo siempre dije que sí, que él la sacó de la pobreza a la indigencia. Sí. Porque no es cierto, aquí la situación de los más pobres cada día se puso peor. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Dentro del proceso del cambio de nuestro señor presidente, el señor Abinader, está el tema de que el avance económico llegue a los más pobres, de que los más pobres lo sientan. La CEPAL ha dicho que el año 2022 será el año más difícil de la economía mundial. Entonces hay que saber cómo manejar cada detalle a fin de que nosotros no hagamos o no le hagamos más daño a los más pobres, que como dice Gustavo, somos más, que beneficiar a 2 o 3 grupos económicos que lamentablemente tienen una influencia terrible en el gobierno y tienen funcionarios para ellos. O sea, hay que tener cuidado. Por eso corregí a su momento la posición de mi amigo Ito Bisonó de decir que las mafias de los combustibles se acabaron. No, Ito, eso no se ha acabado. Mientras los artífices de los pactos y de las resoluciones que le llevaron millones de pesos, miles de millones de pesos a empresarios de ese sector y al exministro de Industria y Comercio, no, espérese, hermano mío, así no. Mientras eso no se explique, yo creo que hablar de decir que se desmontó tal mafia, eso no es cierto. Entonces, el tema de la reforma se seguirá debatiendo. Hoy escuché al director de DGI decir que en los próximos días no va a introducir el tema de la reforma fiscal. Y sí, vamos a introducirlo, ahora vamos a discutirlo con los sectores medulares. No solo con los empresarios que tienen mucho cuarto, Gustavo, sino con la gente que representan a los de abajo, el chiripero, el motoconcho, el echadía, que ese sí siente cuando hay un aumento, cuando la comida aumenta, cuando el pollo aumenta, cuando el pasaje aumenta. O'Neill, aquí hay que revisar los alquileres, el precio de los alquileres de viviendas.
revisar para los pobres la tarifa eléctrica, para los pobres el tema de la estratificación en Bogotá y aquí que siempre viven importando cosas y a propósito que habían funcionarios viendo y han ido ahora en excursiones a Colombia a ver cosas. Traigan el proyecto de cómo funciona la estratificación en Bogotá, porque aquí no todo el mundo es ignorante. Aquí no todo el mundo tiene el cerebro hipotecado, o tiene el cerebro en carretilla, o en silla de ruedas, o en muletas. Vamos a hablar las cosas como son. Si hay que reformar, hay que hacer una reforma fiscal porque el país está con dificultad económica. No, el gobierno está presionado con el tema, Sí, porque no hay cuarto. Hay dificultad, no hay dinero. Ahora, ¿me va a aumentar el ITEVIS? ¿Me le van a poner ITEVIS al plátano sancochado, a la yuca, al huevo, que se produce en Moca y en La Vega y en Licey al Medio, en Santiago? ¿Me le van a poner impuesto a eso? Entonces vamos a hablar claro, porque entonces eso es condenar a la gente a la indignación, incitarlo a que se indignen. Fue bueno que el señor Figueroa, el vocero del gobierno, saliera al frente y desmintiera que ese documento que andaba circulando no era oficial, porque yo mismo era uno de los que estaba ya molesto. Y por eso ni siquiera ni Gustavo ni yo tocamos ese tema, esperando que el gobierno diera su posición. Ya dijeron que no, pues entonces ahora lo que queremos y lo que estamos de acuerdo es que hay que sentarse y buscar un punto medio. Los impuestos a nadie le gusta. Oiga el nombre, impuesto, imposición. Sí, a la mala. Imponer. Pero hay que hacerlo porque es la única forma en que podemos pagar los préstamos, sostener la economía y que este país no se vaya al colapso total. Volvemos en breve, no se muevan.